Buenos días, bienvenidos a la segunda charla virtual dirigida a nuestros proveedores. Esto está bajo el programa de Proveedor Responsable, en la cual llevamos una serie de charlas enfocadas en temas esenciales para enfrentar la situación mundial del COVID que estamos presentando actualmente. Hoy estamos impartiendo la charla de manejo de crisis, compartiendo con ustedes aspectos importantes como el análisis del impacto al negocio y su valoración, gestión de los recursos, medidas de control, estrategia de prevención, comunicación, entre otros. Para esta charla nos acompañará la ingeniera Ana Lucía Araya. Ella es licenciada de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional, licenciada en docencia, certificada en ocupación, en salud y ocupación profesional de OSHAS, reconocida por el Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, así como es ingeniera en seguridad, higiene ocupacional, salud y ecología. Además, cuenta con un diplomado en salud ocupacional de la UTN. Además, entre su currículum tiene auditor interno integrado de la ISO. Antes de dar inicio a la charla, queremos darle algunas indicaciones. Mantendremos las cámaras apagadas, los micrófonos silenciados. De tener alguna duda o consulta, favor hacer uso del chat o bien levantar la mano. Estas acciones las podrán encontrar en la barra de tareas en la pantalla o bien en la parte superior de la aplicación. Adicional a eso, para que no cuenten con interrupciones en la presentación, les invitamos a buscar el nombre de Graving Badilla en la pantalla. En los 3 puntitos al lado derecho del nombre dan clic y anclar para que puedan visualizarla correctamente. Sin más, le damos el pase a la señora Ana Lucía Araya. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos entonces. El día de hoy vamos a enfocarnos un poco en cuanto a cómo nosotros debemos de hacer la estructura para lograr obtener un buen manejo de una crisis. Sé que en este momento atañe a un tema de COVID y toda la situación que actualmente estamos viviendo como país y como mundo. No obstante, es importante entender que lo que hoy estamos aprendiendo nos debería de funcionar para que podamos irnos preparando para la situación actual y para lo que en el futuro eventualmente podría presentarse. Vamos a trabajar un poco con respecto a lo que el manejo de las crisis necesita en una generalidad y cómo nosotros deberíamos de ir haciendo esta estructura, que es una estructura viva que requiere pues una constante actualización y que tenemos que estar trabajando, por decirlo de alguna manera, día a día. Vamos a ver un momentito la agenda, entonces, de manera que vamos a entender un poco cómo debemos de ser la estructura en cuanto a trabajo en equipo, planificaciones, operación, recursos, comunicación, el proceso de la recuperación y la evaluación de desempeño, que finalmente va a ser esa estrategia fundamental que nos va a permitir mantener una mejora continua de los procesos. Vamos a continuar, por favor, entonces con la siguiente. Y vamos entonces a contextualizar un poco. Cuando nosotros hablamos de manejo de crisis, con frecuencia lo vinculamos con lo que respecta a los planes de continuidad. Finalmente, hoy tenemos una pandemia, mañana podríamos tener un escenario de un sismo, de un tema de inundación o alguna situación diferente. Y el propósito de las organizaciones es que podamos continuar con nuestra gestión al menos en un porcentaje que nos permita ser operables y mantener un servicio a la población. Para esto, básicamente, tenemos que considerar que el camino para el manejo de crisis implica la capacidad que cada una de sus organizaciones va a ir gestionando para poder continuar suministrando productos, servicios, de una manera que sean aceptables. Sabemos que durante una condición de este tipo, pues no podemos garantizar el 100% de la operatividad. No obstante, buscamos hacer una reducción o evitar incidentes disruptivos que puedan generar grandes problemas con nuestros, finalmente con nuestros eh,
cadenas de valores, con nuestros proveedores, con las personas que eventualmente estén vinculadas a nuestra organización. Siguiente, por favor. Es importante para nosotros entender que para que podamos obtener este manejo de la crisis y podamos ir haciendo una estructura de lo que eventualmente eh, tenemos que ir fortaleciendo en los diferentes procesos, necesitamos garantizar tres grandes pilares. Tenemos que establecernos, tenemos que implementar y tenemos que mantener. En este proceso de mantener, necesariamente requerimos que podamos garantizar una mejora continua. Con frecuencia existe un antes y un después posiblemente de pandemia en relación con lo que respecta a los manuales de crisis o a los planes de continuidad de negocio, porque las organizaciones eh, llegábamos y decíamos, muy bien, vamos a trabajar en el manual de crisis, muy bien, vamos a hacer un simulacro, hoy no se trabaja, hoy vamos a simular este y este y este escenario. Y aquello era básicamente decir muy malas palabras dentro de una organización, porque teníamos una conceptualización de que no podíamos parar, de que no podíamos teletrabajar, de que no podíamos cambiar la mecánica o la tónica en la que veníamos gestionando nuestras organizaciones. Dentro de lo bueno que tiene pandemia es que nos enseñó que sí podemos hacer esto y que sí podemos seguir operando y que sí podemos ser productivos. Entonces, hoy por hoy, estos pilares empiezan a tomar todavía mucha más fuerza porque nos enseñó la pandemia que sí podemos hacerlo y por consiguiente que tenemos que seguir generando espacios durante o posterior a la pandemia para lograr hacer estas evaluaciones, hacer estos ejercicios o estas simulaciones y lograr que los manuales, que los manejos de crisis realmente sean efectivos y definitivamente las personas que trabajamos en una organización sepamos cómo podemos confrontarlo. Creo que ha sido uno de los puntos más críticos el llegar a una pandemia y decir, bueno, no sé qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y es parte de lo que justo queremos que en adelante las organizaciones tengan como parte de su estrategia organizacional, que todos sepamos cómo, cuándo debemos de desarrollar según sean los diferentes escenarios. Siguiente, por favor. Vamos a ir estructurándonos un poco a lo que el manual de crisis eventualmente requiere y cómo estratégicamente podemos ir haciendo esta gestión. La idea de un manual de crisis o la idea de estructurar cómo nosotros debemos de confrontar la crisis no es un documento de 500 páginas imposible de leer o imposible de seguir. Realmente lo que buscamos es tener una guía que cuando hagamos simulaciones, que cuando hagamos simulacros de crisis, realmente podamos decir, claro, tenemos ya preestablecido estos y estos y estos puntos. Entonces, no le tengamos miedo a lo que eventualmente podría ser una conceptualización de un manual. Es más, establecer una guía, dejarlo físicamente estructurado para que cuando tengamos que ir a confrontar una crisis, sea básicamente como rompa el cristal, pero este cristal sea meramente como ir con una guía muy general porque ya sabemos, ya nos preparamos y hemos hecho un montón de procesos previos a este tipo de crisis que eventualmente podamos tener. Bien, continuamos entonces con la siguiente. Lo primero que tenemos que trabajar son los equipos de trabajo. Si nosotros no tenemos un buen equipo de trabajo, finalmente no va a funcionar, porque es muy posible que tengamos retrabajos, que tengamos compañeros que entorpecen los procesos o que nuestras propuestas posiblemente no lleguen a buen término. De manera que es fundamental para una confrontación de cualquier tipo de crisis, entiéndase pandemias, inundaciones, sismos o cualquier situación que internamente pudiésemos vivir en nuestras organizaciones, tener un equipo que realmente está integrado, que realmente sabe qué, cómo y cuándo debe de gestionar. Siguiente, por favor. Cuando nosotros definimos quién va a ser este equipo, es fundamental buscar ciertos perfiles. No importa el tamaño de la organización, finalmente en todas las empresas tenemos personal clave. Este personal clave son aquellas personas que gestionan diferentes áreas de nuestra operatividad, personas que tienen un liderazgo, personas que tienen un conocimiento
determinado que durante esta crisis realmente va a generar un aporte o nos va a permitir alcanzar las diferentes aristas que podríamos eventualmente tener. Muy, muy importante es que durante esta integración de equipo podamos hacer una selección de personas que son capaces de tomar decisiones. Por experiencia les puedo decir que cuando hemos intentado integrar equipos de manejo de crisis, incluso ahorita durante pandemia, pues es un poco complejo cuando seleccionamos personas al dedillo y finalmente esta persona X no tiene la potestad de decir, claro, vamos a hacer, o claro, podemos parar, o claro, vamos a invertir en mascarillas, o vamos a invertir en alcohol, o vamos a reducir la cantidad de colaboradores que eventualmente estén en nuestra organización. Necesitamos que seamos muy eficientes en estos equipos de trabajo y que yo no tenga que salir de una reunión para que Pepito o Martita vaya y le pida permiso a otro y este a otro para finalmente devolvernos a otra reunión y decir, bueno, sí, sí se puede o no, no se puede. Entonces, cuando estamos hablando de crisis, el tiempo es oro, de manera que necesitamos que las personas que están en estos equipos tengan la potestad de tomar decisiones, que tengan autoridad y que tengan voz y voto. De otra manera, los procesos se vuelven un poco burocráticos y esto no facilita una atención oportuna de las emergencias. Ahora, necesitamos que las personas que vamos a seleccionar sean pertenecientes a diferentes áreas de gestión. Es decir, no sé, se me ocurre una empresa del área de servicios informáticos, entonces yo podría tener a la persona que vende los servicios, a la persona que está a cargo del soporte, a los compañeros que están a cargo, no sé, tal vez de un tema de servidores o si hay un proceso de alquiler de equipos. Yo necesito que en este equipo yo realmente pueda tomar en cuenta a estas cabecitas de estos diferentes segmentos de cada uno de las unidades de negocio para que entonces integralmente las decisiones que se tomen no vayan a entorpecer el trabajo de otra persona y lo más importante es que se pueda subsanar las necesidades de cada uno de los departamentos que eventualmente se tengan a disposición. Entonces, importante, necesitamos que estos equipos sean activos, constantes, que haya continuidad, exista o no una crisis. Quiere decir que estos equipos de trabajo yo no los voy a guardar en una cajita cuando pase COVID y entonces los voy a desempolvar para la próxima situación que tengamos que confrontar como organización, como país o como mundo. Estos equipos de trabajo se mantienen activos. ¿Por qué? Porque la situación en general siempre cambia. Las emergencias, situaciones que eventualmente pueden amenazar a mi organización pueden ser tan variadas como la misma organización eventualmente pues tenga como área de gestión. Siguiente, por favor. Dicho esto, cuando nosotros hemos integrado perfectamente quiénes van a integrar nuestros equipos, necesitamos definir estos roles y estas responsabilidades. Es decir, yo no puedo integrar un equipo y entonces decir, muy bien, es que Ana se va a encargar de capacitar, de comunicar, de ir a hablar con los proveedores, también va a hacer un análisis de riesgos, también va a ir a hablar con medios de comunicación y por si fuese necesario, es la persona encargada de hacer los procesos, por ejemplo, pensando en COVID, de hacer las trazabilidades y de hacer los comunicados al Ministerio de Salud. En el momento en el que nosotros hacemos un equipo de trabajo y recargamos todas las funciones, todos los roles, todas las responsabilidades a una o dos personas, realmente no estamos maximizando el equipo y lo que estamos gestionando es la probabilidad de que hayan más sesgos, la probabilidad de que las personas cometan errores durante su gestión o no puedan visualizar otras necesidades u otras limitaciones que eventualmente tengamos durante la emergencia. Cuando logramos definir los equipos de trabajo para la atención de una crisis, antes, durante y después de la misma, yo necesito ser muy específica y decir, muy bien, Ana, usted va a hacer A, B, C y D. Claramente, todo el equipo tiene que conocer todas las funciones y tiene que tener la capacidad de que en el momento en el que ocurra algo, yo lo pueda mover de gestión. Pensemos en
Ejemplifiquemos un poco. Si yo tengo un equipo de 5 personas, todos tienen definidas sus funciones y demás, lamentablemente una tiene COVID, automáticamente hemos perdido a una persona clave en este equipo de trabajo. Pero si yo hice bien mi trabajo, si yo realmente logré definir roles, las 4 personas restantes tienen la capacidad de absorber las funciones de este quinto que lamentablemente va a estar incapacitado. Asimismo, tienen la capacidad de mantener el control y mantener el timón de este proceso. Cuando nosotros establecemos responsabilidades y equipos, debo de ser clara, debo de ser específica. Uno de los grandes problemas en cuanto al manejo de crisis es el tema de la comunicación. Pasa, y lamentablemente con mucha frecuencia, que nos referimos y planteamos muy bien, usted, Juan, tiene que desarrollar ABC, punto. Es toda la información que yo le defino. Juan llega con su tarea, con su ABC, y posiblemente yo diga, no, mire, es que a la A le faltaba estos tres situaciones. O es que cuando yo te dije que tenías que comunicar al personal, también tenías que haber comunicado al personal que no era tal vez directo de la organización y no lo hiciste. Cuando nosotros atendemos crisis y cuando nos preparamos para la atención de crisis, necesitamos que las instrucciones, que los roles y las responsabilidades realmente sean muy explícitos. Yo no puedo, durante el manejo de una crisis, dejar abierto a la interpretación de un colaborador o a la interpretación de un tercero. Yo necesito ser muy clara, muy específica de qué es lo que yo necesito y cómo nosotros vamos a ir haciendo estos procesos de abordamiento. Ahora, importante, validemos. ¿Cómo validamos esto? Y tal vez me adelanto un poco con la evaluación, con el desarrollo de simulacros y de simulaciones. Es muy curioso porque estamos acostumbrados a hablar de simulacros, de cómo hacemos si tiembla, cómo hacemos si, pero cuando estamos hablando de manejo de crisis, realmente estamos hablando de cómo nosotros como organización vamos a afrontar esta situación, que nada tiene que ver con si evacuamos, si no evacuamos, si teníamos alarmas, si teníamos la gente capacitada. O sea, estamos hablando de proporciones mucho más grandes. Estamos hablando de que aquí impera incluso un tema de la misma estrategia de la organización. Cuando empezamos en este proceso de establecer roles y responsabilidades, es importante también definir cuáles van a ser estas entradas, estas salidas en cuanto a en qué momento yo empiezo a trabajar, en qué momento yo le cedo la banderilla a otro compañero. Debemos hacer de cuentas que cuando trabajamos en un equipo, en el tema de un manejo de crisis, estamos haciendo una carrera de relevos, donde yo voy a correr mis 100 metros y entonces voy a desarrollar toda la gestión que a mí me corresponde, que me fue claramente definida, y entonces acto seguido llego a un punto donde le doy mi banderilla a otro compañero porque existe otro proceso que se debe de correr, sea de un punto de vista contable, sea de un punto de vista de logística, porque necesitamos recursos, sea de un punto de vista de procesos de formación y capacitación, en fin. Finalmente, es fundamental que en este proceso de desarrollo de roles, de responsabilidades, tengamos muy claro que lo que estamos haciendo es una carrera de relevos, donde todos tenemos que tener muy, muy, muy claro qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y que las personas que van a estar ahí son personas de confianza, con autoridad, que ya yo capacité, que yo ya le di los recursos y que juntos hemos integrado este proceso del manejo de crisis. Al final del día, no es correcto que yo llegue, les desarrolle un manejo de crisis y le diga, muy bien, tome, aquí está su plan de manejo de crisis. Finalmente, quien tiene que hacer esto es este equipo de trabajo que ustedes van a integrar, porque hoy por hoy no es lo mismo mi organización que su organización, aunque incluso estemos hablando de una misma, de un mismo segmento comercial. Entonces, tenemos que estar muy claros que cuando integramos los equipos de trabajo es porque vamos a empezar a desarrollar cómo vamos a desarrollar las crisis, en el entendido
de que cada crisis trae su propia sorpresa, que yo podría hacer una estructura hermosa y divina y finalmente durante el proceso me va a tocar ir haciendo mejoras o ir haciendo adaptaciones, como actualmente lo vivimos con COVID. Una semana estamos abiertos, otra semana estamos cerrados, una semana hay que hacer las cartas de una manera, otra semana tenemos que cambiar el equipo de protección, pero si yo tengo un buen equipo, si yo tengo una buena estructura de manejo de crisis, las adecuaciones que como país, que como gobierno, que como mundo, como organización tengamos que ir haciendo conforme avanzamos en la crisis, son mucho más fáciles de procesar, son mucho más fáciles de lograr comunicar a la organización en general. Siguiente, por favor. Ahora, es fundamental que cuando nosotros vamos ya a sentarnos con hojitas y lapicero a empezar a estructurar cómo vamos a estructurar estas crisis, yo tengo que estar muy clara en cuál va a ser el alcance, hasta dónde yo voy a llegar, cómo yo voy a hacer este manejo de crisis. Como una experiencia tal vez, cuando pasó lo de H1N1, yo estaba en una organización donde las personas pues sí eran muy estructuradas y teníamos un equipo y estábamos haciendo nuestro manejo de crisis. En ese momento, nuestro manual de manejo de crisis estaba específicamente abocado a COVID, perdón, a H1N1. Hoy por hoy, si yo busco una organización y le digo, claro, muéstreme su plan de continuidad de negocio o muéstreme su plan de manejo de crisis, me van a mostrar sus trabajos en relación con COVID. Cuando nosotros hacemos un alcance de cómo vamos a confrontar las crisis, realmente tenemos que salirnos incluso de las crisis que están pasando, ir generando una cultura, una estructura que me permita afrontar cualquier tipo de situación. Ahora, no quiere decir que mi primer proceso o mi primera estructura, o mi primer manejo, mi primer manual de manejo de crisis sea específicamente eh, para todas las áreas de oportunidad que el mundo pueda ofrecer, porque claramente pues nos vamos a ir quedando cortos progresivamente, pero vamos a ir ampliando cada vez más y vamos a entender que necesitamos hacer un análisis de cuáles son las condiciones que a mi organización realmente le pueden generar una afectación para que pueda operar. Siguiente, por favor. Cuando trabajamos en estructurar el alcance de nuestros manejos de crisis, hoy por hoy estoy segura que todos sus manejos, todos sus protocolos, todos sus manuales tienen por todo lado COVID. La clave de esto y el éxito que eventualmente nosotros como organización vamos a tener es que después de que pase COVID, nosotros podamos tener un manejo de crisis y podamos tener estructuras y manuales y procesos que realmente me permitan confrontar diferentes situaciones. Si después de que pasó COVID yo cojo todo lo que trabajé, lo guardo en una gavetita, esperando que Dios quiera que no, una situación igual o similar para volverlo a desempolvar, realmente no logramos aprender lo que este proceso necesitaba. A razón de lograr definir el alcance o a razón de lograr definir nuestros protocolos para atender correctamente una crisis, yo necesito entender quiénes son estos elementos que son fundamentales para mi negocio, cuáles son estas actividades que son cruciales. Y no necesariamente todo tiene que estar dentro de la organización. Yo tengo que poder identificar previamente cuáles son las actividades, las funciones, los servicios, productos, asociaciones, cadenas de suministros que puedan formar parte y que tengan un impacto potencial y que puedan generar un accidente o una situación que irrumpa, que rompa, que bloquee mi proceso productivo. Pensemos tal vez en una agencia aduanal, tal vez posiblemente por su estructura, ellos tengan, pensemos, tal vez pocos colaboradores, ellos pueden hacer teletrabajo, en las bodegas logran tener distanciamientos, logran adquirir todos los equipos de protección que la emergencia eventualmente requiera, pero tenemos un bloqueo a nivel de aduanas. Entonces, yo tengo que estar muy clara en cuáles son aquellas otras entidades internas, externas, públicas o privadas que pueden generar una afectación a mi estructura, a mi organización. Por ejemplo, pensemos que tal vez la crisis no sea tan grande, pero podríamos tener una crisis
a partir de una huelga, como hemos tenido, a partir de un bloqueo de un mes, de 15 días, de 22 días, donde eventualmente yo tenga todo mi aparato productivo listo para procesar, pero no tengo cómo llevar o sacar mi producto eventualmente o mi servicio hasta donde mis clientes o hasta donde las asociaciones o para continuar una cadena de servicio. Cuando nosotros hablamos de crisis, Costa Rica en particular, hemos pasado por crisis en los últimos años realmente complejas. Hemos pasado por 45 días, 60 días, ya no preciso, de no, de no brindar clases, lo que esto genera un impacto a muchas áreas de la productividad del país. Hemos pasado por procesos de bloqueos de 15, 22 días, donde lamentablemente no podemos traer, llevar productos y todas estas crisis las hemos logrado sortear, tal vez no de la mejor manera, y tal vez hoy por hoy nos cuesta entender que son crisis que yo tengo que prever, que son crisis que yo tengo que entender que en mi país esto es posible que pase, que también es muy posible que en mi país tenga problemas de inundación, que dependiendo incluso de en qué parte del país esté, yo podría eventualmente incluso tener problemas hasta de llenas por el mar o situaciones que incluso puedan entorpecer los diferentes procesos. Esto es lo que implica realmente que yo pueda tener un alcance claro. Ahora, para poder establecer este alcance, yo necesito identificar el nivel de riesgo. Es decir, no todos mis proveedores, no todos mis servicios, no todas las personas vinculadas a mi organización van a impactar de la misma manera. Les pongo un ejemplo. Yo trabajo en el área de salud y seguridad ocupacional. Si a mí me dicen, por ejemplo, actualmente, ok, Ana, vos no puedes salir de tu casa, es muy posible que a ciertos de mis clientes les impacte más que a otros. Por ejemplo, yo tengo clientes a los que solamente les doy capacitaciones y el que posiblemente yo no pueda salir de casa no necesariamente podría tener un impacto porque finalmente yo podría decir, no, pues yo puedo dar las virtuales y no generó una afectación, mientras que podría tener otros clientes a los que sí podría afectar más porque finalmente ellos necesitan que yo esté ahí generando inspección, haciendo procesos un poco más activos. Entonces, cuando yo establezco el alcance, cuando yo conozco quiénes son mis servicios, yo tengo claramente que identificar cómo cada uno, cómo me puede llegar a afectar. Y esto solo lo puedo hacer desde la estrategia, desde integrar a las diferentes áreas. Vean que ahora sí, todo va tomando como un poco más de lógica y un poco más de integración. Siguiente, por favor. Cuando nosotros definimos el alcance, tenemos previo a hacer este proceso que entender cuáles son aquellos factores que van a generar incertidumbre o a incrementar el riesgo. Las organizaciones con frecuencia, algunas con mayor probabilidad que otras, suelen tener áreas o departamentos enfocados al manejo del riesgo, pero en este escenario necesitamos entender el riesgo desde todas las perspectivas posibles, desde un riesgo físico porque puedo tener una afectación directa a cómo va a desarrollar mi proceso, hasta un riesgo desde el punto de vista financiero porque tal vez no me van a pagar en los mismos tiempos de crédito que se tenían establecidos o porque tal vez por la situación país el producto o el servicio que yo estoy vendiendo va a generar menos consumo porque no necesariamente fue de primera prioridad. Entonces, debo de entender cómo cada uno de los riesgos puede afectarme de mayor o en menor medida, considerando tanto la afectación interna como externa de la organización. La idea con esto es que yo, una vez que identifique estos riesgos, pueda ir articulando con otras organizaciones, pueda ir articulando, por ejemplo, con otros procesos. Pongo un ejemplo. Tengo un cliente que es del área de turismo y tenía dos unidades de negocio cerca de unos 5 o 10 kilómetros de distancia. Estas dos unidades de negocio gestionaban exactamente sobre la misma línea. ¿Qué pasó? Cuando nosotros identificábamos cuáles eran estos elementos que en crisis podíamos tener o incluso ahora con el tema de COVID,
se decía, ok, muy bien, yo podría estratégicamente decir, muy bien, si yo tengo un contagio, si yo tengo una situación de emergencia en este edificio A, podríamos acondicionar en B para atender a los afectados, a los no afectados, para rotar a la población, para crear albergue, en fin, o sea, finalmente podíamos estructurar diferentes estrategias, pero estas estrategias nacen desde la necesidad de mantener nuestro negocio operativo sin generar un riesgo para la población ni para nuestros consumidores finales. Cuando establecemos este alcance para el manejo de la crisis, necesitamos definir el propósito. O sea, yo estoy clara de que nosotros tenemos como propósito seguir operando. Lo cierto es que todas las organizaciones, y en este momento todos hoy somos muy capaces de comprenderlo con mayor facilidad, podemos operar, incluso tenemos hasta porcentajes. Yo podría decir que conozco empresas que dijeron, muy bien, nosotros podemos hacer una reducción, pero tenemos que mantener operativo el 30% de la organización. Con ese 30% salimos así, con los números que den igual. Ni ganamos ni perdemos, pero logramos mantenernos. Hay organizaciones que dicen, no, ok, nosotros necesitamos el 50%, nosotros necesitamos el 70%, o podemos subsistir con un 10% operativo, o podemos subsistir con una caída de ventas del 45%. Esto es algo que necesitamos que nuestros compañeros del área financiera, que los contralores, que los contadores, que los mismos dueños o juntas directivas nos podamos sentar y decir, ok, ¿hasta dónde nos permite seguir operando sin que esto implique una ruptura realmente de la estructura y del negocio? Entonces, eso tiene que estar muy claro, porque finalmente ese va a ser el punto estratégico, el punto de quiebre donde nuestro plan de manejo de crisis tiene que estar estructurado para poder sostener y mantener ese 30, ese 45, ese 100, ese 80% que ustedes tuvieron definido. Y que a partir de ahí yo podría decir, claro, bajo este 30, bajo este 45, bueno, esta empresa o este cliente o este proveedor, pues cambia el porcentaje de riesgo que eventualmente pues vaya o no a tener. Siguiente, por favor. Vamos a intentar hacer un ejercicio. Vamos a pensar todos en esas organizaciones o en esos lugares en los que actualmente estamos trabajando y vamos a pensar en 5 personas que deberían de ser estratégicas. Damos un minutito, piensen en esas 5 personas que finalmente van a ser estratégicas para su organización. Ahora, revisemos conmigo. ¿Está dentro de esas 5 personas estratégicas alguien del área financiera? ¿Está dentro de esas 5 alguien que tenga la habilidad, sea porque existe la estructura en la organización o porque por default lo lleva dentro de su área de gestión, el manejo del recurso humano? ¿Tenemos claro o tenemos en estas 5 personas alguien de la parte comercial, de la parte de posicionamiento de producto, de atención de clientes? ¿Tenemos en estas 5 personas algún compañero o compañera que tenga la habilidad de comunicar? Finalmente, es necesario. A veces integramos y todo, y tenemos todo el equipo puesto, listo para trabajar, y decimos, claro, hay que ir a hablar con medios de comunicación, hay que hacer videos, y nos volvemos a ver las caras y decimos, no, a mí esto de las cámaras no se me da, o no, yo me pongo muy nerviosa. Entonces, tengo una persona que realmente pueda ayudarme en ese proceso de la comunicación. Finalmente, COVID hoy nos enseña que la comunicación es fundamental para que esto funcione. Y finalmente, está la cabeza de nuestro negocio participando activamente de estos comités de manejo de crisis. Esta cabeza de negocio, llámese director ejecutivo, gerente general, no sé, póngale en director, el nombre que ustedes, CEO, el nombre que quieran. Está esta persona participando activamente de los procesos para la integración del manejo de la crisis, para la construcción de estos manuales, de estos protocolos, para definir estos roles. Si no lo está, tenemos que tener una alerta por ahí. Finalmente, él, ella o ellos van a ser las personas que nos van a permitir
saber o establecer hasta dónde podemos llegar. Si ellos no están participando activamente de este proceso de manejo de crisis, de la perspectiva de continuar con el negocio, entonces es muy posible que los otros cuatro se vean mermados o minimizados a razón de tomar ciertas decisiones y por consiguiente el proceso podría no ser necesariamente el más exitoso. Entonces, evalúelo, evalúe contra las 5 personas que usted pensó en un inicio y analice. Si esa persona está ahí, excelente. Si no lo está, este es el momento de ir a invitarlo. No importa que llevemos 6 meses de COVID, no importa. Lo que importa es que logremos hacer los cambios y que logremos hacer las estructuras que necesitamos porque eventualmente, aun cuando hayan pasado 6, 4, 5, 3, 2 meses de afrontar la crisis, yo podría hacer un cambio que incluso me permita hasta hacer un proceso de innovación y que la continuidad del negocio se mantenga, que me permita ser igual de operativo y poder darle trabajito a todas las personas que están ligadas en mi organización. Siguiente, por favor. Bien, cuando hemos logrado y tenemos muy claro que tenemos un equipo muy carga, que tenemos nuestro gerente, que estamos claros con el alcance, que sabemos cuál es nuestro punto de quiebre, vamos a tener ahora sí que doblarnos las mangas y empezar a planificar y empezar a generar estos procesos de operación. Cada crisis va a ser diferente. Hoy por hoy, todas las organizaciones hemos tenido que correr haciendo los planes de continuidad que nos pidió el ministerio y hemos tenido que ir y entregarlos y todas las semanas salen protocolos diferentes, en fin. Pero cuando yo planifico y tengo una operación activa, el que el mundo entero se vuelva loco dándome protocolos y procesos diferentes, no implica que yo a lo interno de mi organización pase por lo mismo, porque si estoy bien estructurada, va a ser muy sencillo que yo pueda ir amalgamando, que yo pueda ir colocando sin que genere una afectación directa a la organización. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para poder hacer esto, yo necesito identificar, siguiente, por favor, necesito identificar cómo es que nosotros vamos o cuáles son estas condiciones de riesgo, cuáles son estas actividades de riesgo. Ahora sí, todo lo que ya empezamos a procesar en el alcance, lo vamos a plantear aquí. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis consumidores finales? ¿Cómo me pueden afectar positiva y negativamente? Porque recuerdo que mi afectación puede ser positiva y negativa. Tengo que evaluarlos y poder generar un proceso de prioridad y decir, claro, este es fundamental. Con esta persona, con este proveedor, con este cliente, tengo que empezar de primero. Cuando yo evalúo, busco poder generar una ponderación, sea mediante procesos cualitativos o cuantitativos, que yo pueda clasificar de 1 a 10 o que yo pueda clasificar como importante, medio o bajo, a esto me refiero, para que entonces yo pueda decir, claro, estas personas que están en rojo, ¿cómo voy a prevenir? ¿Cómo voy a reducir el impacto? ¿Qué me permite el negocio hacer? ¿Hasta dónde podemos gestionar? Eh, ¿Se podrá resolver con protocolos? ¿Se podrá resolver con campañas de mercadeo diferentes? ¿Qué puedo hacer para que en estos rojitos que yo identifiqué en mi evaluación no tenga el impacto tan abrupto que si yo no tomara las previsiones va a tener? Ahora, yo debo de evaluar el modelo. ¿Cómo? Haciendo simulaciones, haciéndolo en práctica, haciendo simulacros. Por ejemplo, hace muchos años en una organización estábamos integrando esto del manejo de continuidad de negocios y las crisis y esto, entonces yo les decía, muy bien, hoy no vamos a operar, vamos a sacar un día del mes y ese día no hay producción. Hoy estoy esperando que eso pase. Lamentablemente, cuando nosotros evaluamos, tenemos que evaluar desde donde más nos duele. Si usted no pudo parar un día y su operación se cayó en un día de operar, quiere decir que su identificación, su evaluación y su proceso de todo lo que usted diseñó para que no tuviera un efecto, eso no funcionó. Eso está lamentablemente mal hecho. Usted tiene que ponerse a prueba.
tiene que lograr hacer esos ejercicios. Ahora con COVID, por ejemplo, conversaba con una organización y les decía, muy bien, eran 3 dueños. Ok, de ahora en adelante ustedes 3 no se me vuelven a reunir nunca más físicos. No, pero es que eso no se puede porque mire que bla, bla, bla. Ok, va. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer la reunión X, que siempre la hacían presencial. La vamos a hacer virtual. Brincaron, saltaron, lo lograron. Evaluamos que sí era viable que ellos no estuvieran físicamente integrados. Les puedo poner el ejemplo contrario, donde en una organización les dije, ustedes no pueden estar juntos y finalmente los 5 se enfermaron de COVID y la organización quedó sin 5 personas que eran claves para la estructura. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro proceso de evaluación y en nuestro proceso de construir las medidas preventivas y la reducción del impacto, no fuimos efectivos. Y cuando lo evaluamos por las buenas o por las malas, tuvo un efecto muy diferente en cada uno de los escenarios. Ahora, yo una vez que evalúo, busco cómo mejorar. En mi mundo idílico, yo quiero pensar que después de que pase COVID, todas las organizaciones se van a sentar y van a decir, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué nos falta para que si esto vuelve a pasar, no tengamos esta afectación? Es más, ese proceso de mejoramiento tuvimos que haberlo hecho entre la primera y la segunda ola, porque era ahí donde yo podría decir, claro, necesito más computadoras, necesito capacitar a la gente en esto, necesito tomar estas previsiones. Cuando hablamos de manejo de crisis, nosotros no podemos ser cortoplacistas, nosotros tenemos que lograr hacer grandes proyecciones y decir, bueno, ¿y qué hubiese pasado si esto se extiende 3, 4, 5, 6 meses más? ¿O qué hubiese pasado si eh, tengo que mandar a toda la operación a trabajar desde la casa? ¿O qué hubiese pasado si yo en mi planta de operación no puedo mantener el metro 80? Entonces, realmente cuando yo logro estructurar en mi organización que después de cada crisis, después de cada huelga, después de cada proceso que ocurre en el país, yo me siento y digo, ok, ¿cómo podemos hacer para que esto impacte menos en mi organización? Esto implicaría que ya usted está así ya como llegando a la maestría de un proceso muy maduro, muy formal de continuidad y de manejo de crisis. Si usted termina en COVID y dice, bueno, ya pasó, ahora sí, corran porque entonces tenemos que sacar agua del bote. Y no se toma el tiempo para hacer esta evaluación, no va a funcionar, porque entonces en cualquier momento va a ser cualquier otra situación. Una de las cosas que más nos pasan a las organizaciones es cuando caemos en el día al día y entonces no tenemos la capacidad de sacar el agua, perdón, de sacar la cabecita fuera del agua para poder tener una perspectiva diferente del negocio. La siguiente, por favor. Cuando empezamos a estructurar y definimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar, es necesario hacer una construcción documental. Esto, nuevamente, y les repito, no implica que yo tengo que hacer manuales de 500,000 páginas. Implica que yo pueda tener incluso hasta flujos, diagramas, que pueda tener un protocolo, cosas muy concretas que le permitan a las personas decir, ok, si se cierra la organización, estos son los canales. ¿Tenemos computadoras? Sí. Si no hay computadoras, X nos la va a dar por leasing. O podemos, tenemos un contrato predefinido con X y Y organización. Eso implica que nosotros tengamos construidos los escenarios, que los precontratos están desarrollados, que yo pueda haber hecho negociaciones, es más, hasta con el señor que me vende, no sé, los escritorios o cualquier situación que eventualmente yo requiera. Y es importante lograr una comunicación, un plan de continuidad de negocio que solo maneje el equipo de continuidad de negocio no es efectivo, no va a funcionar. Cuando nosotros hablamos de comunicación, de capacitación, de formación, realmente tengo que considerar que es toda la empresa la que tiene que estar capacitada, la que tiene que estar comunicada. Siguiente, por favor. Parte de este tema, yo necesito considerar mis recursos. Estos recursos que pueden ser físicos, que pueden ser personales, que pueden ser económicos. Hoy por hoy,
Estamos muy claros cuáles son los recursos materiales que necesito para COVID y estamos muy claros cuáles son los materiales que necesito para atender X o Y emergencia. Yo necesito construir proyecciones y tener presupuestos de emergencias. Todas las organizaciones tienen que tener dentro de sus presupuestos un presupuesto de emergencia. ¿Para qué? Para cuando si usted necesita salir corriendo a comprar mascarilla, no le genere una afectación. Tenemos que lograr hacer negociaciones previas de leasing, de compra, de alquileres, y si tengo que cambiarme de inmobiliario, mira, yo he visto locales o medio he negociado con Julanito o con Menganito. Yo necesito a cada uno de los diferentes escenarios de crisis que hemos establecido, establecer las proyecciones, es decir, qué voy a ocupar, intentar hacer negociaciones, a ir haciendo construcciones. ¿Para qué? Para que yo deba de considerar claramente el proceso para el desarrollo, para la implementación, para el mantenimiento, para la mejora durante las diferentes etapas de la emergencia. Siguiente, por favor. Tengo que estar muy clara de cuáles son las competencias. Como competencias me refiero ahora al recurso humano. Les pongo un caso. Trabajo como docente en unas universidades y nos empezamos a trabajar en plataformas virtuales. Algunos de mis colegas no tenían las habilidades para poder trabajar todas las clases virtuales. Eso implica que previamente nosotros tuvimos como ente que en mi plan de continuidad de negocio considerar que tenían que capacitarnos y decirnos, muy bien, mire, estas son las posibles plataformas, podemos hacer esto, o mira, hay un cursito para Excel, no sé, estoy pensando en diferentes situaciones, pero yo tengo que trabajar en qué le faltaría a mi población para que si tengo este escenario o este escenario, podamos continuar siendo productivos. Establecer un plan de cierre de brechas. Esto no quiere decir que yo tengo que hacerlo para ayer. Incluso, yo sé que COVID nos cayó encima relativamente de la noche a la mañana, pero ¿cuántas de sus empresas se sentaron y les dieron una capacitación a sus colaboradores de cómo utilizar Zoom, cómo utilizar Meets o cómo utilizar, no sé, cualquiera de las otras herramientas para hacer reuniones virtuales? La mayoría hemos aprendido porque no quedó de otra, pero hay que incluso cerrar estas brechas idílicamente en el previo, pero si no, vamos a irlo haciendo en el proceso, pero es algo que necesita de su tiempo y que necesita justamente que usted saque la carita y pueda identificarlos. Tengo que asegurar las diferentes competencias que necesitamos en la organización. Les pongo otro ejemplo. En una de las empresas con las que trabajo, hablábamos de, claro, todo el mundo se fue de trabajo, todo esto, y tuvimos un pico de colaboradores con crisis de ansiedad, con estrés, enfermos, colitis, gastritis y una serie de situaciones que cuando empezamos a entender bajo la profundidad de la situación, nos dimos cuenta que nuestros mandos medios no estaban con la capacitación o la formación para poder liderar sin una supervisión física. Y entonces, por falta de recursos, por falta de una competencia, por falta de práctica y experiencia, estábamos generando una sobreexigencia, por decirlo muy bonito, en nuestros colaboradores porque nuestros líderes no sabían cómo liderar a partir de esta situación y de que la persona no estuviera y que yo no supe si se tomó 20, 15 o 50 minutos de desayuno, café o cena. Entonces, hasta eso yo necesito considerar dentro de mi esquema de competencias en cuanto al recurso humano. Siguiente, por favor. Finalmente, tengo que considerar cuáles son las actuales competencias de ellos, cuáles son las que yo necesito para los escenarios y los puedo ir preparando progresivamente eh, en, en, por prioridades. Al mismo tiempo que voy haciendo una construcción de la cultura, donde yo voy diciendo, ok, vamos a ir creando una estrategia para que la gente entienda que manejo y continuidad de negocios o de manejo de crisis es algo de todos los días, donde la gente ya tiene una aceptación, donde yo voy construyendo, donde incluso parte de la cultura que voy estableciendo implica eh, en medio de COVID, cómo lo voy a ir gestionando que sea como más favorable, que la gente no pierda esa identidad de mi negocio
Es parte de la cultura y de la concientización que yo tengo que ir estableciendo. Siguiente, por favor. Vamos a hacer otro ejercicio mental. Pensemos ahora en, voy a ponerle 5 casos y usted me dice si en su organización lo hiciste o no lo hiciste. Pensemos ahora para el tema de COVID, claramente. ¿En tu organización te prepararon para manejo de redes? Entiéndase todo lo que implicaba comunicación virtual, correos adecuados, todo lo que implica eventualmente manejarnos de esquemas virtuales. ¿En tu organización te capacitaron para entender cómo podía o no afectar el COVID a la empresa? ¿O te informaron o te involucraron? ¿En tu organización te capacitaron en el manejo y uso de los equipos de protección? ¿En la organización en la que trabajas, los recursos, mascarillas, termómetros, llegaron con prontitud? Es decir, ¿fueron así de esas primeras empresas que los tenían? ¿En la organización hubieron problemas porque las personas no sabían ahora cómo tenían que trabajar porque no les fue comunicado? Piense cuál de estas son positivas y negativas. Analice que estas 5 o estos 5 ejemplos realmente corresponden a lo que nosotros sí tuvimos que haber hecho, porque en una buena estructura de manejo de crisis yo pude haber previsto algunos de estos escenarios. Yo pude haber tenido proveedores, pude haber tenido de línea directa saber que la empresa X vendía mascarillas y no volverme loca buscando 500 proveedores diferentes al mismo tiempo. Tengo que considerar que si estos 5 ejercicios o estos 5 ejemplos que yo coloqué tuvieron una respuesta que no es positiva para su organización, es porque tal vez el proceso de manejo de crisis aún hoy tiene ciertas necesidades y no es tarde, estamos en el momento para ir haciendo adecuaciones. ¿Por qué? Porque finalmente el COVID nos enseñó que tenemos que estar preparados para todo y que nunca estamos preparados o nunca estamos suficientemente preparados para los escenarios. Y eso es lo rico de las crisis, que nos permiten construir, crecer, ser mejor y que no importa en qué momento de la crisis, yo puedo tomar un alto y cambiar en la forma y el rumbo en el que esta me está afectando como organización. Siguiente, por favor. Hablábamos un poco hace unos minutos con respecto a los esquemas de comunicación. Estos esquemas de comunicación son internos y externos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de comunicación, lo primero que tengo que estar muy claro es quién o quiénes van a comunicar, qué se va a comunicar, cuándo se va a comunicar y a quiénes se va a comunicar. Hace unas semanas recibíamos unas capacitaciones al respecto y nos decía el colega y nos ponía ejemplos que son muy reales de mi día al día. Hay organizaciones donde tenemos un caso positivo de COVID y no, bueno, mejor no digamos porque es que la gente va a caer en crisis. Finalmente, todas nuestras organizaciones, grandes o pequeñas, todo se sabe. O sea, somos costarricenses y tenemos una idiosincrasia de una comunicación poco asertiva a veces de pasillo, pero todo se sabe. Entonces, un correcto manejo de crisis, un correcto manejo de COVID es, yo tengo que estar muy claro quién va a comunicar, cuándo se va a comunicar, cómo se va a comunicar. Por ejemplo, con COVID, tengo un caso positivo, okay, que sea el jefe que se sienta con todos sus colaboradores. Muy bien, señores, tenemos un caso positivo, nunca se dicen nombres por respeto a la persona. Lo hemos manejado de la forma correcta, así, así, así. Todos los demás hicimos una desinfección, hicimos esto, esto, esto. ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo se sienten? Un minuto como para el apapacho y estamos. Porque tampoco puedo crear procesos de comunicación excesivamente extensos. Ahora, tiene que quedar plasmado cómo se va a hacer el proceso de comunicación. Tengo que planificarlo. Con frecuencia nos preguntan, ¿y tengo que comunicar a los clientes? ¿Y tengo que comunicar a los proveedores? ¿Cuándo sí y cuándo no? Usted puede ir marcando en qué momento va a comunicar a los clientes según el nivel de afectación, según el nivel de prioridad y según el nivel de riesgo. Siguiente, por favor. La comunicación externa es fundamental a las partes interesadas, según el programa que usted tenga establecido, según las similitudes y las simulaciones que incluso en conjunto puedan hacer. Por ejemplo,
Si yo tengo que comunicar a mi proveedor del comedor que tenemos un caso positivo, aunque él es un proveedor externo, yo puedo llegar a decirle, ok, señores, muy bien, tengo esta situación cuando ya yo tal vez tengo claro que sí, que efectivamente fue positivo. Tal vez yo no voy a llegar a comunicar con ellos, mira, es que Pepito es sospechoso, para que entonces la comunicación se vuelva loco y las personas empiecen a crear eh, procesos disruptivos en la organización. Entonces, yo tengo que definir cómo voy a comunicarme a mis proveedores externos o internos o directos o indirectos o como ustedes quieran establecerlo. ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Y en qué nivel de prioridad? Si va a ser por un correo, si va a ser por una llamada, en mi recomendación, nunca manden mensajes de texto, nunca manden audios. Estos procesos de comunicación de crisis, yo me siento, hago una reunión, está bien, puede ser virtual, lo que usted necesite, pero evitemos que las comunicaciones sean impersonales, porque queda sujeto a cómo la persona interpretó el texto que yo le mandé. Yo hoy podría ponerte un texto y decirte, hola, ¿qué tal? Y usted podría decir, ah, bueno, qué lindo, hoy amaneció en buenas. Y usted podría, por un tema de interpretación, pensar que yo le dije, bueno, hola, ¿y qué tal? De una manera tal vez un poco más agresiva. Entonces, intentemos que nuestros procesos de la comunicación durante el manejo de las crisis sean un poco más personales. Siguiente, por favor. En los procesos de comunicación, ¿cuándo comunicar? ¿Quién es el responsable? Y los medios van a ser estratégicos según los responsables de manejar los diferentes proveedores. Y eso tenemos que tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Siguiente, por favor. En los procesos de comunicación interna, debemos de tomar en cuenta que tenemos que capacitar en los programas, en los protocolos, en las fechas, por los canales, que podemos hacer simulacros, que podemos hacer simulaciones, que podemos colocar rótulos. Todo eso acompaña la comunicación, pero la comunicación es integral porque tengo que considerar los diferentes medios por los cuales las personas realmente aprenden y se construyen. Siguiente, por favor. Tengo que establecer realmente cuáles van a ser mis canales, cuáles van a ser los resultados, cómo voy a comunicar el avance del manejo de la crisis, cómo voy a trabajar el no hacer un exceso de comunicación y saturar a las personas. Realmente necesito lograr un balance muy, muy, muy estructurado de cómo vamos a gestionar la comunicación. Siguiente, por favor. Para finalizar, vamos a hablar un poco del proceso de recuperación, que esto también tiene que quedar muy establecido en el manejo de la crisis y en el manual. Siguiente. Cuando nosotros hacemos el proceso de la restauración posterior a la crisis, yo necesito medir el impacto que tuvo en todos los niveles, desde cómo la empresa logró mantener sus finanzas, cómo los colaboradores se vieron afectados, porque ahora todo el mundo está con grandes descargas de estrés, cómo los clientes cambiaron la percepción de mi negocio, cómo proveedores hoy por hoy se sienten conformes y confiados de que pueden trabajar conmigo. Necesito establecer cómo voy a retornar de manera progresiva. Cuando nosotros nos digan, ok, llegó vacuna, llegó lo que sea, y entonces hemos logrado contener COVID, yo necesito construir de manera progresiva cómo yo voy a retornar. Por ejemplo, las organizaciones que hoy tienen el 50% de su población en teletrabajo o más, no pueden llegar y decir, ok, mañana todo el mundo vuelve a sus oficinas. ¿Por qué? Porque finalmente la gente necesita sentirse confiada, segura, hay que crear un proceso de cómo la gente se va a ir integrando, que la limpieza, que una serie de situaciones que no podemos perder en este momento. ¿Cómo vamos a comunicar ese plan de recuperación? ¿Cómo le vamos a decir a la gente, ok, bueno, ya pasó la crisis, muy bien, ahora vamos a hacer esto, en adelante esto se va a seguir manteniendo, en adelante vamos a hacer X, Y, Z como parte de un proceso donde aprendimos que lavarse las manos y por favor saber toser y estornudar resulta fundamental para esta y cualquier otra situación por virus. Siguiente, por favor. Una vez que yo establezco cómo fue o cómo yo construí este proceso de recuperación,
y cómo lo comuniqué y cómo la gente sabe que vamos a volver a una nueva normalidad laboral, yo tengo que hacer una evaluación del desempeño de la crisis. Y esto tiene que quedar construido, tiene que estar definido cómo nosotros después de cada crisis vamos a hacer una evaluación. Estas evaluaciones de desempeño implican que yo debo de preventivamente hacer simulaciones o simulacros y decir, ok, bueno, ya estructuramos el plan de manejo de crisis, ya estructuramos el de COVID, vamos a probarlo. Puede ser que para COVID hicimos diferentes escenarios. Ok, vamos a probar cada uno de estos escenarios. ¿Cuál es el comportamiento si cerramos? ¿Cuál es el comportamiento con una, con dos, con tres personas en la organización? Puedo hacerlo con simulaciones que son de escritorio o puedo hacerlo con simulacros y con actividades mucho más prácticas. Puedo definir cómo lo voy a hacer siempre que sea anticipado, coherente con los objetivos del plan de continuidad de negocios, que yo lo pueda medir. Lo que no se mide, yo no lo puedo mejorar. Necesito construir y dejar un informe y decir, bueno, esto no funcionó. Mira, puede ser que Ana no sea muy efectiva sola al teléfono porque pierde la calma y entonces cambia el servicio al cliente. Ok, bueno, entonces es importante que yo tenga que, o capacito y mejoro las competencias de Ana para que no se vuelva loca atendiendo el teléfono, o B, eh, sé que no voy a poder poner a Ana a hacer esa actividad y que tal vez sea conveniente incluso que hasta la pueda ubicar durante la crisis en otros escenarios. Y tengo que aplicar las mejoras. Si usted hizo una evaluación de desempeño y no aplicó las mejoras, esto no va a funcionar. Siguiente, por favor. Tras cada crisis, yo identifico cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las limitaciones, cómo lo evalúo, cuál es el impacto que tiene para la organización. Y entonces mejoro, lo construyo, que es mucho de lo que hemos estado conversando el día de hoy. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de un manual, de una estructura de manejo de crisis, yo necesito pasar necesariamente por cada una de las etapas que nosotros hemos conversado el día de hoy. Necesito construir un equipo, necesito estar clara con el alcance, necesito planearlo, necesito evaluarlo, necesito ejecutar y correr la prueba, como corremos muchas pruebas en nuestro trabajo día al día, antes de saber cómo, de ponerlo en la práctica. Y si ya fue como COVID y lo pusimos en la práctica, bien, sigo evaluando y voy mejorando y voy mejorando y voy mejorando. Recuerden, ahora que estamos en COVID, vamos a hacer un plan de cómo vamos a volver a esta nueva estructura, a esta nueva normalidad y vamos a evaluar nuestro desempeño. Lo conveniente es evaluar nuestro desempeño tras cada una de las diferentes etapas que ciertamente a nivel de gobierno se han establecido. Si después de cada cierre o de cada apertura usted evalúa el desempeño y dice, bueno, te va a permitir tomar decisiones cada vez más conscientes, más oportunas para esta o para futuras crisis que eventualmente podamos tener. Bien, sé que es un tema complejo, nos da para hablar días enteros, es muy rico y podemos desmenuzar de muchas maneras. Finalmente, pues nuestra intención era brindarles una herramienta sobre cómo hacerlo, cómo estructurarlo y cómo podemos ir haciendo las correcciones durante el proceso. Si tienen dudas, consultas, es un placer para nosotros poder atenderlas. Bien pueden hacerlos por los chats que mencionaba Crisi al inicio o por el correo electrónico que eventualmente va a estar a su disposición para que cualquier situación en la que nosotros podamos apoyarles, pues va a ser un placer para nosotros. Mucho éxito en su manejo de crisis en la actual y en las que esperamos vengan muy, muy, muy lejos en el futuro. Ha sido un placer trabajar con ustedes el día de hoy y sin más, pues que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Crisia. Muchas gracias, Ana Lucía, por compartirnos esta información tan importante. Vamos a compartirles un link en el chat para que nos puedan evaluar y así poder seguir mejorando. A la vez les vamos a recordar la próxima charla, que es el 7 de octubre a las 9 de la mañana, con el tema Cómo vender en tiempos de cambio. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Los esperamos en la próxima charla. Saludos.